Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes, ¿cómo están? Estuve un poquito ausente la última semana porque estuve un poco afónica, por lo cual no podía grabar videos, pero aquí estoy de nuevo. Y estaba trabajando en algo que quería mostrarles para que sigamos tratando de entender lo que está pasando de verdad con el tema de los colapsos bancarios. Porque hace poquito tiempo hubo una auditoría al gerente general del banco Silicon Valley, del Silicon Valley Bank, que fue el primer banco que supuestamente estaba al punto de colapsar, por lo cual el ente regulador de el que asegura supuestamente los depósitos de la gente lo congeló, lo confiscó y luego sabemos que este banco fue vendido en Londres por 1 libra esterlina, es decir, la sucursal de Londres fue vendida al HSBC por 1 libra esterlina, siendo este un banco de los más ricos que había en el mundo, porque era el banco que tenía todas las cuentas de las empresas de alta tecnología de Silicon Valley, por eso se llama Silicon Valley Bank. Entonces, luego se hizo una auditoría con un senador republicano que cuestionaba y investigaba ante el gerente que se llama Gregory Becker. Entonces yo les voy a traer ahora lo que mostraron en los medios de comunicación que filmaron de esa auditoría. Les hice la traducción simultánea para que puedan ver lo que ellos hablan y luego lo vamos a analizar, porque aquí hay mucho, mucho que aprender y más que nada que desaprender. Entonces, aquí les pongo esa porción de la auditoría, es cortito, no se preocupen, escuchen bien y yo luego les voy a explicar todo lo que significa lo que están diciendo. Señor Becker, cuando las tasas de interés suben, el precio de los bonos del gobierno, especialmente esos a largo plazo, baja, ¿cierto? Sí, señor. No tiene que ser un experto para saberlo, ¿verdad? No. Ahora, su banco tenía el 55% de sus activos invertidos en bonos del gobierno, ¿verdad? Sí, más o menos. Y la Reserva Federal subió la tasa de interés y el valor de sus activos se redujo drásticamente, ¿verdad? Y usted no tenía ninguna cobertura, ¿verdad? La decisión sobre cobertura la tomó nuestro comité de activos y pasivos. Señor Becker, usted era el ejecutivo del banco, no tenía ninguna cobertura, ¿verdad? Senador, hubo coberturas que se pusieron en su lugar, pero no recuerdo los detalles sobre cuándo estaban en el lugar. Usted es el gerente y tenía 55% de sus activos en bonos de gobierno y no sabe si estaba cubierto o no. Senador, como se mencionó anteriormente, no tengo acceso a mis documentos de Silicon Valley. Ahora, si hubieras comprado esas coberturas, hubieras tenido menos dinero, ¿verdad? Sí, cuestan, pero depende cómo. Y si hubieras comprado esas coberturas, te hubieran costado dinero y eso hubiera reducido tu bono, ¿verdad? Entonces te hubiera quedado menos dinero. Y si hubieras hecho menos dinero, te hubiera afectado tu bono, ¿verdad? Senador, nuestra compensación, nuestra bonificación está hecha a largo plazo. Señor Becker, usted hizo una apuesta muy tonta y los contribuyentes de Estados Unidos son los que están pagando su estupidez ahora. Señor, hubo una serie de eventos sin precedente que generaron esta situación. No, señor, esto ha sido una estupidez. Pusiste todos los huevos en una canasta y, a menos que estabas viviendo en una estación espacial, te tenías que haber enterado de que la Reserva Federal estaba subiendo las tasas de interés. Bueno, ahora vamos a explicar esto en castellano, en palabras simples, para entender lo que se dice aquí, porque aquí hay información clave que nos va a aclarar mucho. Primero tenemos a este senador republicano que se llama John Kennedy y él lo cuestiona sobre cómo actuó este gerente general. Entonces, ¿cómo comienza este diálogo? Él le dice al gerente general, Mr. Becker, le dice,
usted sabe que cuando suben las tasas de interés, el precio de los bonos baja. Y el gerente dice sí. Entonces luego le dice, ahora usted tenía 55% de todos los bienes del banco en bonos gubernamentales, ¿verdad? Y el gerente dice sí. Y le dice, pero usted no estaba con cobertura. En inglés se dice hedged, como por ejemplo existe el concepto hedge fund, que quiere decir fondo de cobertura. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que uno nunca pone todos los bienes, todo el dinero en un solo bien, en un solo activo, sino que uno se cubre con varios bienes, porque si, por ejemplo, uno de ellos sube o baja, o al revés, digamos que baja, digamos que yo invierto en petróleo y baja el precio del petróleo, entonces se sabe que el precio del dólar, el valor del dólar y el petróleo van al revés. Porque, por ejemplo, si baja el dólar, sube el petróleo, porque entonces va a hacer falta más dólares para comprar petróleo, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace un director de fondos de dinero es siempre tener varias inversiones paralelas en diferentes bienes para evitar el caso de que uno de ellos baja y me hace perder todo. Por eso es que siempre se diversifica. Es decir, la esencia de un fondo de cobertura es diversificar en diferentes valores que van hacia direcciones opuestas. Por ejemplo, algo clásico es que cuando las acciones bajan, el oro sube, porque la gente busca dónde poner el dinero en algo tangible que es el oro. Entonces, si saca el dinero de la bolsa, compra oro. Eso es clásico, pero digamos que nunca se puede considerar como 100% que va a ocurrir en todos los casos, pero eso es una teoría que se ve también a través de la historia, que cuando bajó la bolsa, al final subió el oro. Entonces, un gerente de un fondo que tiene miles de millones de dólares, lo que va a hacer es diversificar el monto del dinero en diferentes valores para tener cobertura. Y ahí está hedge, es cobertura. Entonces lo que le está diciendo aquí este senador es, usted tenía 55% de los bienes del banco en bonos del gobierno. Es decir, tenía más de la mitad y luego le dice, y no tenía cobertura. Es decir, que no tenía ninguna inversión que iba hacia el lado opuesto en caso de que bajaran los bonos. Entonces, el gerente que dice, mire, los que se ocupan de nuestra cobertura es el departamento X, o sea, le manda, delega la responsabilidad a otro departamento. Y ahí vamos a hacer una pausa y yo les voy a contar que yo trabajé muchos años en entidades financieras y cuando este señor responde eso, yo no le creo. O sea, en una entidad financiera, se los digo por experiencia, un gerente tiene decenas de juntas por semana con todos los departamentos, porque el gerente de un ente que maneja miles de millones de dólares tiene que saber exactamente qué pasa con hasta el último centavo. Para eso es gerente y para eso se le paga. O sea, no existe una situación en la que un gerente pueda decir, no sé. Eso ya a mí me suena como algo muy dudoso. Entonces, luego continúa el senador Kennedy hablándole a este gerente de un banco importantísimo como si fuera un niño de 5 años y le hace preguntas muy simples y requiere solamente respuesta de sí o no. Por ejemplo, le pregunta, las coberturas, los hedge, digamos, si hubiera comprado otro valor, cuestan dinero, ¿verdad? Le dice al gerente. El gerente dice sí, muy bien. Luego el senador le dice, y si esto le cuesta dinero, quiere decir que te quedaría menos dinero en la mano, ¿verdad? Y él dice sí, más en base sí. Luego disculpen, el senador le dice, y si te queda menos dinero en la mano, eso querría decir que tu bonificación personal sería menor, ¿no es cierto? Porque las coberturas cuestan dinero, ¿verdad? Y el gerente dice sí. Y ahí yo les voy a dar mi punto de vista porque yo aquí doy una opinión, por supuesto que es subjetiva, es una intuición, no hay por qué estar de acuerdo con lo que yo digo. Pero
Este senador Kennedy no le está haciendo preguntas al gerente, lo que está haciendo es a ti como audiencia, te está a ti haciendo creer algo. Es decir, primero te trata de enseñar de una forma muy simplista, ¿sí? Que te dice, las coberturas cuestan dinero, ¿verdad? Por lo cual, si vos pagás esa cobertura, te va a quedar menos dinero en la mano y eso quiere decir menos bono para ti. O sea, te está adoctrinando a ti como audiencia. Y yo les voy a contar, porque de nuevo, yo entiendo un poco de este tema, lo que está diciendo ese senador es una reverenda estupidez, porque si tú compras una cobertura, por ejemplo, yo tengo bonos y voy a comprar un índice que imita el precio del oro y otro índice que imita el precio del petróleo, etcétera, porque quiero tener varias inversiones para que si una de ellas baja, las otras suben y se balancea, entonces no voy a perder nunca demasiado. Entonces, eso que dice el senador de las coberturas cuestan dinero, está diciendo una tremenda estupidez, porque no es que estás gastando como si te vas a un restaurante y gastas en una comida y perdiste el dinero. Estás comprando algo que vale, es un activo de bolsa. O sea, un activo de bolsa es una inversión, no es un gasto. Entonces ya está diciendo una tontería. Luego, las bonificaciones de un gerente de un banco en general son de acuerdo a las ganancias del banco, no a las pérdidas, o también de acuerdo a volúmenes que se mueven, etcétera. Entonces, decir que si hubiera comprado otros activos como cobertura, que eso le disminuye a él el bono, es una reverenda estupidez. De nuevo, disculpen mi forma de expresarme, pero a mí me hace enojar cuando yo escucho ese tipo de dialéctica, de retórica, que es para que tú creas algo, pero que no es cierto. Entonces, todo este diálogo entre este senador Kennedy y el gerente de Silicon Valley Bank, a mí, mi intuición me dice que, de nuevo, es una opinión totalmente subjetiva y personal y puede estar equivocada, me dice que esto es un teatro. ¿Y para qué lo hacen? Primero, para que aparezca como que una sola persona, que es este gerente, tiene la culpa de todos los males del mundo. Es decir, que un banco que tenía miles y miles de millones de dólares en las cuentas por tener cuentas de todas las empresas de alta tecnología de Silicon Valley, él hace una tonta decisión y esto genera un gran problema en el banco, con lo cual después hay que venderlo por una libra esterlina. O sea, ¿quién se cree ese cuento, mi querida audiencia? Es decir, primero que el gerente diga que él no sabía dónde se ponían los fondos de cobertura, o sea, dónde se compraban activos, porque había otro departamento y él no lo sabía, eso es totalmente inaceptable. Segundo, decir que haber puesto dinero en cobertura le hubiera costado dinero, que hubiera disminuido eso, bueno, eso es totalmente incorrecto y es una mentira, señores. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué nos muestran ese diálogo, esa auditoría, cuando los datos que están dando son totalmente incorrectos y no corresponden a lo que ocurre dentro de una entidad financiera y seguro que no a ese nivel? Entonces, yo lo que veo y lo que pienso, mi opinión es que esto lo hicieron para ustedes, no para que el gobierno de Estados Unidos pueda entender qué pasó, sino para que ustedes crean que todo este desastre pasó por el error de una persona y no que ha sido toda una trama hecha para que bancos enormes puedan comprarse por una libra esterlina un banco que vale un dineral y así ir creciendo los monopolios, es decir, cada vez van quedando menos bancos y se van absorbiendo los otros bancos y encima los compran con un 99% de descuentos y ni siquiera se quedan con las deudas de esos bancos, como pasó con el First Republic Bank, que el banco JP Morgan que lo compró, se compró este banco en 95% de descuento y no se llevó las deudas del banco. O sea, ese fue el trato. Entonces, señoras y señores, yo les traje esto para que ustedes empiecen a aprender a tener un ojo más crítico cuando ustedes ven lo que les muestran en la televisión. Y a mí me preocupa mucho porque últimamente, una y otra vez, cuando ocurren este tipo de desastres,
nos muestran auditorías de senadores como si fuera que existe un gobierno que está tratando de averiguar lo que pasó para buscar a los culpables y castigarlos, pero a mí me parece esto todo un teatro. Esa es mi impresión subjetiva, porque este señor Kennedy que está hablando con este gerente, este diálogo pareciera un diálogo para niños de 5 años, que no entienden absolutamente nada y que se les puede meter cualquier cuento. Eso me parece. Ahora recordemos que hace poco también uno de los senadores americanos tuvo a Gary Gensler en una auditoría en la que también lo humilló. Y también sobre esta auditoría se dijo en todos los medios cómo lo humilla el senador Kennedy, a ese tonto, a ese gerente general que no sabía dónde iba el dinero, no tenía idea de nada y por culpa de él pasó lo que pasó. Cuando sabemos que no es cierto, cuando sabemos que todos los bancos americanos tuvieron una situación igual. Hasta JP Morgan, el gran JP Morgan, le sacaron a JP Morgan más dinero de los depósitos que de todos los otros bancos, pero eso no te lo dicen en la televisión. Entonces, ellos, de nuevo, eligen una presa, miran hacia un banco que dicen, este es el que queremos comprar ahora barato, vamos a hablar mal de él en la prensa y ya está, muy fácil. Y luego te muestran este teatro, esta auditoría, donde la terminología, la retórica es de tan bajo nivel y tan llena de mentiras y de desinformación que a mí me lo deja clarísimo, que esto es un teatro y no tiene nada que ver con la realidad. Es buscar a un culpable en una persona en vez de buscar al sistema entero y decir, ustedes están haciendo algo que está muy mal y es muy corrupto. Ustedes están haciendo lo que ustedes deciden para tragarse a todos los bancos que son competencia sin ningún tipo de problema y sin ninguna traba. Eso es lo que están haciendo. Y luego vienen y nos hacen este teatro en la televisión. Entonces, bravo, de nuevo, bravo a los medios de comunicación y bravo a todos aquellos que toman parte de esta farsa. Y por lo menos yo espero de ustedes, mi querida audiencia, que apaguen la televisión o que si por casualidad la tienen prendida, que vean con un ojo crítico y sepan que el 99% de lo que aparece ahí es manipulación y es a base de desinformación. Entonces, mi querida audiencia, el último domingo hice una conferencia en mi comunidad privada donde presento una investigación muy grande sobre a quién realmente le pertenece la Reserva Federal. Y al hacer esa investigación descubrí cosas increíbles que tienen que escucharlas. Por supuesto, no puedo hablar de eso aquí, porque no se puede hablar con libertad de expresión, pero ustedes tienen que entender lo que está pasando realmente debajo de todo lo que les muestran en la prensa para entender hacia dónde van y qué es lo que están haciendo y qué es lo que están logrando mientras nosotros lo permitimos. Entonces, el que no pudo estar en mi transmisión en vivo, pueden verlo grabado. Dentro de mi comunidad privada tienen una biblioteca con todas las conferencias que he hecho donde hay información importantísima para ustedes que se puede hablar solo en un lugar eh, privado con libertad de expresión. Entonces les pongo abajo el enlace para que puedan unirse o si quieren a nivel mensual, tener una membresía o anual, como ustedes deseen, así pueden disfrutar de todo el contenido. Entonces, por ahora los dejo con mi brajá, mi bendición, de Briut, que es salud, de Shalom, que es paz, de Ahavá, que es amor, y Shefa Shel Dvarim Tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.